La noche cae sobre Toledo. En el frío salón de piedra del palacio, un edicto de pergamino cae al suelo, con el sello rojo del rey Leovigildo aún húmedo. Los guardias se alinean a lo largo de los muros, con las manos en las empuñaduras de sus espadas. El hombre ataviado con vestiduras de obispo se inclina para recoger el decreto, leyendo rápidamente las líneas que concluyen con una única sentencia. El exilio. La puerta oeste de la ciudad está abierta. Una barca aguarda en el embarcadero del río Guadalquivir. Bastaría una sola palabra de compromiso, un solo paso atrás, y podría quedarse en Sevilla, conservar su sede episcopal, seguir viviendo. Un guardia se acerca más. La luz de una antorcha se refleja en la hoja de su espada como una trémula veta de fuego. El hombre dobla el edicto, lo deposita sobre la mesa de piedra, da la espalda al palacio y se adentra en la noche. Mucho más tarde se conocería su nombre, San Leandro. Pero en ese momento, la única pregunta que queda suspendida en el aire helado de Toledo es simple y cruel. Cuando todo un reino te exige silencio, ¿es capaz un hombre de elegir perderlo todo por defender una sola palabra? El viento marino de Cartagena soplaba a través de los agrietados muros de piedra gris. Antiguas inscripciones latinas, grabadas en estelas de piedra, emergían bajo el polvo blanco, cada letra erosionada por el hacha de una nueva era. San Leandro permanecía en silencio ante aquellas ruinas, su mano delgada tocando la fría superficie de la piedra. El Imperio Romano, que una vez se extendió por toda esta tierra, ahora no era más que fragmentos de memoria pisoteados bajo los cascos de los caballos visigodos. En la inmensidad de la costa, el sonido de las olas rompiendo contra las rocas resonaba como la pesada respiración de un mundo que se extinguía lentamente. En el corazón de San Leandro creció una profunda pesadumbre, como la grieta que recorría aquellos antiguos muros. Sintió un miedo silencioso, el miedo a que la luz de la fe pudiera desvanecerse como el polvo arrastrado por el viento. Las huestes de guerreros visigodos que recorrían las ciudades de Hispania traían consigo una fe diferente. En las catedrales donde antes resonaba la Biblia en latín, los roncos cánticos de los soldados comenzaron a reemplazar las oraciones. Los visigodos seguían la herejía arriana. Creían que Jesucristo era un gran hombre, un ser sublime elegido por Dios, pero se negaban a llamarlo Dios verdadero. En los silenciosos debates entre obispos y clérigos, una sola palabra bastaba para cambiar el destino de las almas. El Hijo no es igual al Padre. Aquella frase se extendió por los palacios, se infiltró en las leyes y descendió hasta cada iglesia. Si Cristo era solo una criatura, la cruz se convertía en la tragedia de un hombre justo, y la puerta de la salvación se cerraba ante la humanidad. San Leandro tocó la marca del hacha en la antigua estela y comprendió que aquella misma fisura se adentraba en el corazón de la iglesia. En los pueblos a lo largo del río Guadalquivir, los católicos vivían en silencio, como sombras. La mayoría de la población hispano-romana permanecía fiel a la antigua fe, pero el poder estaba en manos de los guerreros visigodos. Los obispos fueron despojados de su autoridad y muchos abandonaron las ciudades en silencio. Las misas se celebraban en sótanos oscuros, donde la pequeña llama de las velas temblaba entre muros fríos y húmedos. Los rezos se susurraban tan bajo que casi se confundían con el aliento de la congregación. Los fieles inclinaban la cabeza profundamente, como si cada oración tuviera que atravesar el miedo que cubría la tierra. A sus ojos, la iglesia era como una viuda a la orilla de un ancho río, esperando a alguien con el valor suficiente para guiar al rebaño a través de la tormenta. En medio de este panorama, la vida de San Leandro también entró en un doloroso recodo. Su familia, de noble linaje en Cartagena, se vio forzada por las revueltas políticas a abandonar su tierra natal y trasladarse a Sevilla. Cuando sus padres murieron, su pequeño hogar se volvió más silencioso que nunca. Una noche de invierno, San Leandro encendió una vela en la estrecha habitación. La débil luz amarillenta iluminó los rostros de sus tres hermanos pequeños, San Isidoro, San Fulgencio y Santa Florentina. Afuera, el viento golpeaba el viejo marco de madera con un crujido seco. En aquella habitación, San Leandro comprendió que el futuro de su familia, y quizás el de todo el saber de Hispania, descansaba en las jóvenes manos de sus hermanos. Desde ese día, la casa de Sevilla se convirtió en un lugar de disciplina y libros,
Los antiguos manuscritos se extendían sobre la mesa de madera, y el olor a cuero y tinta negra se mezclaba con la luz de las velas por la noche. Leandro obligaba a sus hermanos a estudiar desde el amanecer hasta que la oscuridad cubría la ventana. San Isidoro, agotado, a menudo se quedaba dormido sobre las páginas, mientras San Fulgencio releía en silencio cada indescifrable línea de latín. Santa Florentina, sentada en un rincón, copiaba pasajes de las escrituras con esmerada caligrafía. Leandro los observaba con mirada severa, pero cada noche, cuando ya dormían, se quedaba en silencio junto a la ventana. La luz de la luna, al caer sobre el patio, ensombrecía aún más su rostro. Comprendía que su infancia estaba siendo reemplazada por manuscritos, pero en aquella era, el conocimiento era la única arma que les quedaba. Un día, San Isidoro desapareció de la casa. La tarde transcurrió en un pesado silencio. Leandro lo buscó por las callejuelas de Sevilla, hasta encontrarlo junto a un viejo pozo en los límites de la ciudad. Isidoro estaba allí sentado, con los ojos enrojecidos por el cansancio. En el borde del pozo, las gotas de agua caían una a una sobre una roca lisa. Tac, tac, tac. Aquel sonido minúsculo resonaba en la quietud de la tarde. Sobre la dura superficie de la piedra se había formado un pequeño surco por las incontables gotas que habían caído durante años. Isidoro miró fijamente aquella hendidura y luego se volvió hacia su hermano. La mirada de Leandro se posó en la piedra desgastada y allí se detuvo. En ese instante de silencio, ambos comprendieron una verdad sencilla. La fuerza tenaz de la perseverancia puede transformar lo que parece inmutable. A partir de ese día, la llama en la pequeña casa de Sevilla ardió con más fuerza. San Isidoro regresó a su escritorio y las páginas de los manuscritos volvieron a pasarse a la luz de las velas. El tiempo pasó y los niños crecieron entre libros y oraciones. Cuando San Leandro, ya investido como obispo, se presentó ante su pequeña comunidad en Sevilla, el viento de la tarde trajo el tañido de las campanas de la iglesia que resonó por la ciudad antigua. Su mirada se dirigió hacia el palacio del rey Leovigildo, donde el poder visigodo forjaba el destino de todo el reino. En lo más profundo de su ser, San Leandro sabía que su camino era como el de aquella gota de agua junto al pozo. Una minúscula gota a punto de tocar la gigantesca roca de la monarquía visigoda, y que, en algún lugar en las sombras de la historia, el primer precio de esa perseverancia ya había comenzado a gestarse. El suelo de piedra de la Catedral de Sevilla resonó con un golpe seco cuando cayó el pergamino con el sello real. El sello del rey Leovigildo aún conservaba su rojo oscuro, y el borde del papel se curvaba bajo la tenue luz de la tarde. San Leandro contempló el decreto durante un largo rato. Cada palabra en latín, clara y fría como el filo de una navaja, era la sentencia de exilio para el obispo, una condena que ya resultaba demasiado familiar para el pueblo de Hispania. En el silencio de la catedral, el viento que se colaba por los altos ventanales hacía temblar la llama de las velas. Exilio, una palabra breve pero suficiente para separar a un hombre de su rebaño, de su patria, de los hogares a los que había estado unido toda su vida. El rey Leovigildo comprendía que su espada podía conquistar tierras, pero las enseñanzas de San Leandro estaban llegando al corazón de quienes heredarían el trono. La corte de Toledo deseaba un reino unificado bajo una única fe. Para el rey Leovigildo, el arrianismo ofrecía un orden más fácil de controlar. Una fe que empequeñecía a Cristo afianzaba el poder terrenal. Los obispos católicos eran invitados a ceremonias organizadas por la corte, donde nuevas profesiones de fe resonaban en templos acostumbrados al antiguo credo. San Leandro se acercaba al umbral de aquellas celebraciones y se detenía. Su conciencia le obligaba a dar media vuelta, antes perder la sede episcopal que la fe en la divinidad de Cristo. Aquellas palabras recorrieron los pasillos de Toledo como una campana en mitad de la noche. El rey quería una sola voz para todo el reino, pero San Leandro eligió el firme silencio de la verdad. Aquella negativa hizo que la corte se diera cuenta de que había cosas que el poder podía aplastar, pero nunca someter. La noche de la despedida llegó antes de lo esperado. Las orillas del Guadalquivir estaban sumidas en la oscuridad, donde solo el reflejo de las antorchas de los soldados danzaba sobre el agua.
San Leandro bajó a la ribera junto a sus hermanos. San Isidoro, ya un hombre, mostraba un rostro tenso bajo la luz rojiza. San Fulgencio estaba detrás, con la mano en el hombro de Santa Florentina en un gesto protector. El sonido de las cadenas de los soldados se mezclaba con el suave murmullo del agua al golpear el costado de la barca. San Leandro apretó con fuerza la mano de San Isidoro, sin largas palabras, solo un breve abrazo. Mientras la embarcación se alejaba, la ciudad de Sevilla se fue perdiendo en la penumbra. De pie en la proa, San Leandro observó los tejados que se desvanecían en la oscuridad y se preguntó si este viaje significaba un final o el comienzo de un camino preparado desde hacía mucho tiempo. Tras muchos días de travesía, el mar se abrió ante sus ojos. Cuando Constantinopla apareció en el horizonte, la ciudad parecía una muralla de luz erigida en medio del mundo. Las cúpulas doradas de la capital bizantina reflejaban el sol sobre el mar de Mármara. San Leandro cruzó las puertas de la ciudad como un extraño. En los pasillos de mármol de los palacios e iglesias, el eco de sus pasos se extendía entre las altísimas columnas. La ciudad rebosaba de conocimiento. Antiguos manuscritos de teología se conservaban en sus bibliotecas y los suntuosos ritos litúrgicos abrumaban los sentidos. San Leandro caminaba en medio de aquel esplendor como un mendigo que buscaba luz para su patria, sumida en la discordia. Fue en aquel lugar extraño donde un encuentro le abrió un nuevo camino. En una pequeña habitación cercana a las dependencias de la delegación romana, San Leandro conoció a San Gregorio Magno, el legado de la Santa Sede. Los dos hombres se sentaron frente a frente, a la luz de una vela a medio consumir. Sobre la mesa había un trozo de pan seco y un manuscrito del libro de Job. Leían lentamente cada pasaje y las antiguas palabras resonaban en la estrecha habitación. La historia de un hombre probado hasta el límite los dejaba a ambos en silencio. Noches como esa se sucedieron durante semanas. San Gregorio Magno compartía la paciencia de un pastor, mientras que San Leandro le hablaba de Hispania, una tierra donde la fe estaba bajo la presión del poder. Aquella amistad creció a través de largas conversaciones y de oraciones susurradas en la profundidad de la noche. Una tarde, San Leandro se encontraba a orillas del Bósforo. Las olas mecían el mar y el atardecer teñía la superficie del agua de un color bronce oscuro. A lo lejos, hacia el oeste, su patria yacía tras cordilleras y mares. Las noticias de Hispania llegaban con lentitud, pero una en particular lo dejó sin aliento. Hermenegildo, el hijo mayor del rey Leovigildo, había comenzado a escuchar las enseñanzas de la fe católica. Aquel nombre resonó en la mente de San Leandro como un pequeño destello en un cielo que se oscurecía. El viento del mar sopló con más fuerza, agitando levemente su manto. En ese instante de silencio, una decisión tomó forma. Constantinopla podía ser un refugio seguro, pero el corazón del obispo exiliado se volvía hacia su tierra dividida. En los días siguientes, San Gregorio Magno entregó a San Leandro algunos valiosos manuscritos teológicos junto con la bendición de Roma. En la pequeña habitación, los dos permanecieron en silencio antes de despedirse. Cuando el barco zarpó de Constantinopla, el viento del mar volvió a soplar sobre la cubierta, igual que el día que partió de Sevilla. Esta vez, San Leandro llevaba consigo más de lo que había perdido: la sabiduría de Oriente, la amistad de San Gregorio Magno y una frágil esperanza depositada en un joven príncipe. El barco puso rumbo al oeste, donde aguardaba una tormenta. Al otro lado del horizonte, Hispania se adentraba en un nuevo conflicto, uno entre padre e hijo, entre el poder y la conciencia. El viaje de San Leandro se acercaba al corazón de aquella tormenta. El barco que traía a San Leandro de vuelta a Hispania atracó en una tarde nublada. El cielo de Sevilla estaba cubierto de un pesado color plomizo y el viento soplaba por las estrechas calles, trayendo consigo el olor a humo y polvo de un reino en tensión. Las noticias de la corte de Toledo se extendían por el sur. El príncipe Hermenegildo, hijo mayor del rey Leovigildo, comenzaba a escuchar las enseñanzas de la fe católica. San Leandro pisó aquella tierra familiar con la sensación de caminar sobre la frontera de una batalla invisible. Ante él se presentaba una peligrosa misión que llegaría al corazón del heredero al trono, una decisión que podía abrir las puertas de la gloria celestial, pero que también podía sumir a la familia real en la tragedia. El primer encuentro
tuvo lugar en una pequeña estancia dentro de la fortaleza de Sevilla. La luz temblorosa de las velas se proyectaba sobre los gruesos muros de piedra, creando sombras largas y profundas. El príncipe Hermenegildo permanecía en silencio ante una mesa de madera, con el pesado manto real sobre sus hombros. San Leandro entró, llevando consigo un viejo manuscrito de las Sagradas Escrituras. En la silenciosa habitación, abrió el libro y leyó pausadamente las palabras sobre el misterio de Cristo. Su explicación era sencilla, su voz grave y firme, como el goteo constante del agua sobre la piedra. El Hijo es igual al Padre. Aquellas palabras resonaron en el silencio. Hermenegildo levantó la cabeza, con la mirada vacilante. A la luz de las velas, el rostro del joven príncipe revelaba el profundo conflicto entre el poder de su linaje y la llamada de su conciencia. Los encuentros continuaron en secreto. Noche tras noche, San Leandro le leía a Hermenegildo pasajes de las Escrituras, hablándole de aquel que entró en la historia humana y compartió todos los sufrimientos de la humanidad. El príncipe escuchaba, a veces haciendo preguntas, otras guardando largos silencios. Una noche, Hermenegildo se levantó de su silla y se acercó a una vela encendida. La luz iluminó el manto arriano que la corte le había entregado como símbolo de la fe real. Su mano tocó el borde del manto y lentamente se lo quitó. En aquella pequeña estancia, se arrodilló para recibir el sacramento del bautismo de manos de San Leandro. Aquel momento transcurrió en silencio, pero su peso resonó más que cualquier campana. Un príncipe visigodo acababa de cruzar la frontera del poder para elegir un camino diferente. La noticia no tardó en llegar a oídos del rey Leovigildo. La corte de Toledo se conmocionó. El rey enfureció al saber que su propio hijo había abandonado la fe de la familia real. Se enviaron mensajeros y cartas con frías órdenes partieron del palacio. Hermenegildo fue considerado un rebelde. Los ejércitos leales al rey marcharon hacia Sevilla. Estalló la guerra civil entre padre e hijo, entre el poder del trono y la conciencia de un príncipe. San Leandro se encontraba en medio de aquella tormenta con el corazón apesadumbrado. Los caminos antes pacíficos se llenaron del galope de los caballos y el chocar de las espadas. Cada noticia del campo de batalla traía consigo el dolor de un reino que se desgarraba a sí mismo. Finalmente, Hermenegildo fue capturado. La puerta de la celda se cerró tras él en una fría fortaleza. Los gruesos muros de piedra retenían la humedad de la larga noche, y la luz solo se filtraba por una pequeña rendija. Un día, un sacerdote arriano fue enviado con el cáliz, una invitación para que el príncipe regresara a su antigua fe y fuera perdonado. Hermenegildo se plantó ante el sacerdote, con las manos ligeramente encadenadas frente al pecho. La débil luz de la rendija caía sobre su rostro. Miró la copa de plata durante un largo rato y luego negó con la cabeza. El rechazo se produjo en silencio, sereno, como un gesto natural. En la estrecha celda, aquella decisión pesaba más que cualquier sentencia. La noche de Pascua del año 585 llegó con un viento helado. En la oscuridad del corredor de piedra, las pisadas de los guardias resonaban secas. La puerta de la celda se abrió. Hermenegildo salió, con la mirada serena. La hoja de la espada cayó veloz. Su acero destelló a la luz de las antorchas. La sangre del joven príncipe empapó la tierra de Hispania, donde la batalla entre el poder y la fe acababa de alcanzar su punto álgido. Al mismo tiempo, en Sevilla, San Leandro estaba arrodillado en una pequeña capilla. Las velas titilaban ante el altar. Cuando llegó la funesta noticia, inclinó la cabeza profundamente. En el prolongado silencio, el corazón del obispo sintió todo el peso de la elección que él mismo había guiado. La sangre de Hermenegildo acababa de correr sobre la tierra de Hispania, y desde ese instante, la historia de aquel reino tomaría un rumbo diferente. El palacio de Toledo estaba sumido en la pesada atmósfera de los últimos días del verano. El largo corredor de piedra que conducía a los aposentos del rey Leovigildo estaba bañado por la pálida luz dorada de las velas. El olor de las hierbas medicinales, la cera caliente y el lino húmedo se mezclaban en un aroma sombrío a enfermedad. El hombre que una vez había comandado los ejércitos visigodos a través de toda Hispania yacía ahora inmóvil en el gran lecho de madera,
con la respiración entrecortada, como las olas que se debilitan tras una larga tormenta. En sus escasos momentos de lucidez, la mirada del rey se perdía en el alto techo, donde su memoria parecía proyectar viejas imágenes. Rostros familiares regresaban en silencio. Hermenegildo, su hijo mayor, muerto, las batallas pasadas y un nombre que resonaba en medio de sus pensamientos confusos: Leandro. La orden fue enviada en mitad de la noche. Cuando San Leandro entró en el palacio, Toledo estaba sumida en una profunda oscuridad. Los guardias, inmóviles a ambos lados del pasillo, sostenían antorchas cuyo reflejo en las armaduras creaba destellos danzantes sobre los muros de piedra. La puerta de los aposentos se abrió lentamente. Dentro, la luz de las velas iluminaba el rostro pálido del rey Leovigildo. San Leandro se acercó al lecho, su manto episcopal ondeando suavemente con cada paso. Los dos hombres se miraron en un largo silencio. Entre ellos se extendía toda una historia de conflictos, exilio, guerra y la muerte de un príncipe. San Leandro permaneció quieto, con la mirada serena. El rey Leovigildo le devolvió la mirada, la de un hombre que había llegado al límite de su poder. En aquella estancia, las palabras sobraban. El rey Leovigildo alzó la mano, como si buscara un punto de apoyo en el aire. La mano que una vez empuñó la espada temblaba ahora ligeramente. Las batallas le habían dado un vasto reino, pero ahora todas aquellas victorias parecían lejanas. Las ciudades conquistadas, los enemigos derrotados, todo quedaba atrás como un viejo sueño. Ante él solo quedaba una pesada pregunta: ¿qué perduraría después de que su último aliento abandonara su cuerpo? La mirada del rey se posó en San Leandro, y allí se detuvo un largo rato. En aquella mirada había un profundo cansancio, como el de un guerrero que ha recorrido un camino demasiado largo. Tras un largo rato, el rey Leovigildo habló con voz débil. Mencionó a Recaredo, su segundo hijo, el que heredaría el trono. El nombre de Hermenegildo se deslizó por sus labios como un recuerdo que nunca había abandonado su mente. Con voz entrecortada, el rey confió el futuro de Recaredo a la guía de San Leandro. Fue un gesto lento, como el de una espada que se depone tras haberla empuñado durante muchos años. En ese instante, el poder de un rey conquistador pareció reducirse a un silencioso reconocimiento. El reino necesitaba cimientos más profundos que las victorias militares. San Leandro permanecía junto al lecho, con las manos juntas sobre el pecho. En su mente aparecieron las imágenes grabadas durante años, las noches de exilio, los caminos de la guerra y el rostro de Hermenegildo a la luz de las velas antes de su bautismo. Ante él estaba el hombre que había ordenado su destierro de la patria. Ahora, toda distancia entre ellos se disolvía en el ambiente de la estancia. San Leandro inclinó la cabeza y comenzó a rezar. Su oración era queda y lenta, cada frase resonando suavemente entre la dificultosa respiración del rey. En ese momento, el resentimiento del pasado dio paso a una serena compasión. La noche en Toledo se alargaba con el crepitar de las velas. Mientras la respiración del rey Leovigildo se debilitaba, su mirada permanecía fija en San Leandro. En aquella penumbra, dos caminos que habían parecido opuestos durante años se encontraban en el punto final de una vida. Fuera del palacio, la ciudad dormía en calma bajo el cielo nocturno. Sin embargo, en el silencio de la alcoba, tenía lugar un movimiento invisible. El poder de la espada estaba a punto de terminar, y el futuro del reino visigodo pasaba silenciosamente a manos de Recaredo. En la profunda oscuridad de Toledo, la historia de Hispania comenzaba a inclinarse en una nueva dirección. Cada domingo, la iglesia se alza para proclamar una única fe. En Hispania, esa profesión de fe fue en su día un escudo vital contra la herejía, y Toledo, en el año 589, la convirtió en el aliento de todo un reino. La mañana de primavera del año 589 amaneció sobre la ciudad de Toledo, con la luz del sol extendiéndose sobre los tejados de piedra gris de la antigua fortaleza. En el gran salón, obispos, nobles y guerreros visigodos se congregaban en largas filas. Las túnicas de seda de la corte se mezclaban con los hábitos oscuros del clero, creando una escena a la vez solemne y tensa. El rey Recaredo entró en aquel espacio con el semblante sereno de quien comprende la trascendencia de ese día. Daba comienzo el tercer concilio de Toledo,
un acontecimiento que marcaría el alma de todo el reino. En el centro del gran salón, San Leandro se encontraba ante la numerosa asamblea. Años atrás, el credo niceno se utilizaba principalmente para los catecúmenos en el rito del bautismo. Aquel día, esa profesión de fe se situaba en el centro de la liturgia de todo el pueblo de Dios. En la mente de San Leandro, la fe debía repetirse cada semana, como el latido de un cuerpo vivo. Al resonar la oración con regularidad, se convertía en un escudo que protegía el alma del pueblo frente a las enseñanzas erróneas que habían sacudido Hispania. Los obispos comenzaron a recitar, sus voces uniéndose como un río que fluye por un valle. En aquel instante, la historia de una tierra se movía al compás de cada una de aquellas antiguas palabras. Cuando el credo llegó a la parte que profesa la fe en Cristo, todas las miradas se volvieron hacia el trono. El rey Recaredo descendió lentamente de su elevada tarima y el metal de su armadura resonó suavemente en el vasto espacio. Se detuvo en medio del salón y se arrodilló sobre el frío suelo de piedra. La corona, al tocar el suelo, produjo un sonido seco. Nadie habló. En aquel profundo silencio, el rey inclinó la cabeza. Se postró ante la verdad que durante tantos años había estado oculta bajo la coraza del poder. Mientras el credo seguía resonando, su eco se extendió por los gruesos muros de Toledo, traspasó las murallas de la ciudad y entró en la historia. Desde ese momento, la fe se convirtió en el nuevo latido del reino visigodo. Tras la profesión de fe conjunta, San Leandro subió al púlpito. Su voz, grave y clara, resonó en el gran salón. Habló de la Iglesia como una madre que acoge a todos los pueblos, del misterio de la Santísima Trinidad que generaciones de fieles habían preservado a lo largo de los siglos. En su sermón, San Leandro mencionó al Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo. Aquella fórmula resonó, suave pero firme, como un pilar teológico que sostenía la fe en la divinidad de Cristo. Sus palabras se extendieron por las filas de obispos y nobles, penetrando en la mente de un reino que acababa de salir de la oscuridad de las disputas doctrinales. Mientras la liturgia continuaba, el canto de los clérigos se elevó desde el fondo del salón. Las antiguas melodías de la liturgia hispánica resonaron, portadoras del ritmo profundo de una larga tradición. El credo fue situado en el corazón de la misa, como una profesión de fe común a todo el pueblo. En el fluir de aquellos cantos, la liturgia mozárabe conservaba la belleza propia de Hispania, una memoria viva transmitida a través de generaciones. La luz del sol, filtrándose por las altas ventanas, caía sobre las losas de piedra donde el rey Recaredo permanecía arrodillado. Bajo aquella luz, Toledo se convirtió en el punto de encuentro entre el pasado y el futuro, el lugar donde un reino de guerreros comenzaba a aprender a respirar al ritmo de la fe. Tras años turbulentos, Hispania fue entrando poco a poco en un período de mayor calma. Las ciudades, antes sacudidas por el conflicto, se asentaron de nuevo en el ritmo familiar de los mercados y las catedrales. San Leandro regresó a Sevilla con el porte de quien ha atravesado batallas invisibles. Para muchos, era el obispo que había contribuido a cambiar el destino de todo un reino. Pero en su pequeña habitación, San Leandro volvía a las cosas más sencillas. Sobre la vieja mesa de madera, los manuscritos se extendían a la luz de las velas. Comprendía que un reino que acababa de reencontrar su fe necesitaba otro cimiento, el conocimiento. Sin conocimiento, la fe se dispersa fácilmente como la arena en el viento. Y así, San Leandro comenzó a escribir. Uno de los primeros manuscritos que completó fue una carta para su hermana, Santa Florentina. En aquellas líneas, el tono del obispo se volvía más tierno, como la voz de un hermano que conversa con su hermana. Le escribía sobre la belleza de la virginidad, sobre una vida enteramente consagrada a Dios. Sus palabras transmitían una profunda serenidad, como la suave luz del amanecer entrando por la ventana de un convento. Para Santa Florentina y las mujeres que se entregaban a la vida monástica, aquella carta se convirtió en una guía, un camino hacia la libertad que se encuentra en el amor a Dios. En los monasterios de los alrededores de Sevilla, jóvenes monjes, sentados en largas mesas de madera, copiaban lentamente los antiguos manuscritos. La tinta negra penetraba en el pergamino y cada línea en latín aparecía bajo la luz de las velas. Aquellos libros contenían el saber de siglos,
Filosofía, derecho, literatura, teología. San Leandro fomentaba el estudio y la copia de libros como un artesano que enciende un fuego en la larga noche de la historia. Aquella llama se fue extendiendo por las comunidades monásticas, por aquellas estancias con olor a pergamino y tinta. Más tarde, San Isidoro continuaría avivando esa llama, convirtiéndola en la gran biblioteca de su tiempo. La relación entre San Leandro y San Isidoro tenía un matiz de rigor y esperanza. Desde muy joven, San Leandro formó a su hermano menor con una disciplina estricta. Eran largas sesiones de estudio a la luz de las velas, páginas que se leían una y otra vez hasta que cada palabra quedaba grabada en la memoria. A los ojos de San Leandro, San Isidoro poseía una capacidad especial. Era como una puerta abierta al tesoro del saber del mundo antiguo. Muchos años después, San Isidoro escribiría las Etimologías, una obra monumental que recopilaba el conocimiento de muchas generaciones. A través de esa obra, gran parte del legado intelectual de la antigua Roma se preservó para la Edad Media. Mientras tanto, la carta a Santa Florentina fue pasando de mano en las comunidades de monjas. La obra Instrucción para las Vírgenes se convirtió en el fundamento de la vida monástica femenina en Hispania. Los consejos de San Leandro exaltaban la dignidad del alma y el valor del conocimiento. En la quietud de los conventos, las mujeres leían aquellas líneas como si fuesen un espejo que reflejaba su propia vida interior. A partir de entonces, una nueva imagen de la vida consagrada comenzó a tomar forma en el seno de la Iglesia en España. Las liturgias en Sevilla también llevaban la impronta de aquel obispo. Los himnos resonaban en la catedral con melodías lentas y profundas. La música se convirtió en un camino para llevar la doctrina a quienes no sabían leer ni escribir. Mientras el canto se extendía por las bóvedas de piedra, las palabras de las Escrituras quedaban grabadas en la memoria del pueblo a través de la melodía. En medio de toda esta actividad, San Leandro mantuvo una vida sencilla. Su túnica era simple y su pequeña habitación estaba casi vacía. Muchas noches se arrodillaba en silencio ante el altar, con las manos juntas en oración. En un reino que se estabilizaba poco a poco, San Leandro continuaba su labor como un albañil paciente, colocando cada pequeña piedra para construir el alma de todo un pueblo. En el año 600, la ciudad de Sevilla se encontraba bajo la luz del atardecer, y sus tejados de piedra dorada resplandecían con los últimos rayos de sol. Una suave brisa recorría las calles estrechas, llevando consigo el olor del humo de las cocinas y el eco lejano de las campanas de la iglesia. En una humilde habitación cerca de la catedral, San Leandro reposaba en una cama baja de madera, con la mirada puesta en la ventana abierta. La luz del crepúsculo inundaba la estancia, rozando los manuscritos ordenados sobre la mesa y la capa episcopal colgada en un rincón. El tiempo había dejado su huella en su rostro. Sus rasgos eran más profundos, su mirada más serena. Contemplaba la ciudad que se hundía lentamente en el ocaso, mientras en su interior afloraban los recuerdos de los largos años de su travesía. Las imágenes de Cartagena, de las rocas erosionadas por el hacha, del muelle del Guadalquivir en la noche de la despedida, del gran salón de Toledo resonando con el credo en el año 589, todo se unía como una corriente silenciosa. Una pequeña gota de agua había caído sobre la roca durante muchos años, y ahora esa mella era visible en la historia de Hispania. En aquella tarde tranquila, San Leandro llamó a San Isidoro a su lado. Su hermano menor entró en la habitación, con una mirada profunda. Sobre la mesa de madera junto a la ventana había manuscritos inacabados y cartas de Roma atadas con una vieja cinta de tela. San Leandro posó la mano sobre los papeles y, lentamente, los empujó hacia San Isidoro. No hubo una larga explicación, solo una frase breve y clara, como una cuchilla cortando el aire. San Isidoro inclinó la cabeza en señal de aceptación. En aquel gesto se produjo una entrega silenciosa de quien había completado su camino a quien continuaría la marcha. La última luz del día cayó sobre las manos de los dos hermanos, creando una estela luminosa sobre la madera envejecida. Al otro lado de la ventana, la ciudad de Sevilla continuaba con su ritmo habitual. Los mercaderes recogían sus puestos, los niños corrían por la plaza y el sonido de los pasos resonaba sobre el empedrado. Pero en la pequeña habitación, el tiempo parecía ralentizarse. San Leandro cerró los ojos por un instante, como si escuchara un sonido muy lejano.
En su memoria resurgieron las rocas de Cartagena, donde sus jóvenes manos habían tocado las marcas de los cinceles en las antiguas lápidas. Aquellas rocas habían sido testigos de la caída de un imperio. Ahora, en su pensamiento, se habían transformado en piedras vivas, colocadas una a una en los cimientos de la iglesia en España. Las personas que habían estado a su lado, San Isidoro, San Fulgencio, Santa Florentina e incluso Hermenegildo, que derramó su sangre por la fe, eran todas como aquellas piedras, silenciosas pero firmes. A medida que la noche caía, sus hermanos se reunieron alrededor de la cama. Se encendieron las velas, cuyas pequeñas llamas se reflejaban en los muros de piedra. Santa Florentina sostenía el libro de oraciones, leyendo con voz pausada. San Fulgencio permanecía en silencio a los pies de la cama, con las manos juntas sobre el pecho. San Isidoro, sentado cerca de la ventana, seguía cada respiración de su hermano con la mirada. Las oraciones se elevaban de forma constante, graves y profundas, mezclándose con la suave brisa de la calle. En el silencio entre las plegarias, la respiración de San Leandro se fue haciendo más ligera. Abrió los ojos una última vez, fijando la mirada en la ventana, donde el cielo nocturno ya cubría la ciudad. No hubo un gran movimiento, solo un largo suspiro que se disolvió en la quietud. La habitación se sumió en un profundo silencio, como si toda la ciudad hubiera contenido la respiración por un instante. Tras la muerte de San Leandro, el canto de los himnos continuó resonando en las iglesias. Las oraciones que él compuso se celebraban en Toledo, donde la liturgia hispánica conservaba su belleza ancestral. Aquellas melodías portaban la profundidad de los siglos, solemnes y a la vez serenas, reflejando el alma de un pueblo que había aprendido a profesar su fe en medio de las pruebas de la historia. A través del tiempo, esas plegarias han seguido resonando bajo las bóvedas de piedra como un eco del siglo VI. El espíritu de Toledo se forjó durante los años de perseverancia de San Leandro. Desde el reino visigodo, aquella semilla se extendió a través de las generaciones, convirtiéndose en parte de la identidad católica española. Siglos más tarde, cuando las naves partieron de la península ibérica hacia el oeste, la huella de esa fe viajó con ellas a través del océano. En el largo fluir de la historia, lo que comenzó con un obispo exiliado en Sevilla continúa resonando en la profesión de fe de muchos pueblos. Cuando reces el credo el próximo domingo, recuerda al obispo exiliado en Sevilla. Esa profesión de fe es el eco del corazón de San Leandro. Bendigo a todos los hermanos y hermanas que le han dado me gusta a este vídeo. Que el Señor, por la intercesión de los santos, os conceda paz, salud y abundantes gracias en vuestra vida. Volved al sagrario, volved a la luz de la Sagrada Eucaristía, volved a ese momento de compañía silenciosa con aquel que nos espera en el sacramento del amor. Y si en lo que he compartido hoy has encontrado tan solo una o dos frases que han tocado tu alma y te han ayudado a acercarte más a Dios, entonces yo ya me doy por satisfecho.